Quiero predicar la palabra del Señor en esta mañana bajo el título Alcanzando la madurez espiritual. Alcanzando la madurez espiritual. Vive Cristo para siempre. Al hablar de madurez, no quiero referirme a la persona que ha alcanzado la plenitud de su edad, sino quiero hacer referencia a esa madurez que Dios quiere que alcancemos en su camino, en nuestra vida espiritual. Cuando alcanzamos esa madurez espiritual que Dios quiere, eso nos conduce a comportamientos y nos conduce también a decisiones prudentes, a decisiones sabias, a una forma de actuar que armoniza con la palabra de Dios en nuestro diario vivir. O sea, cuando uno ha logrado llegar a ese nivel de madurez espiritual que Dios espera de nosotros, eso se ve reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Ya hay un cambio en todas las áreas de su vida, y reitero, esa madurez espiritual se manifiesta en nuestros comportamientos, se manifiesta en nuestras decisiones, se manifiesta en nuestra forma de hablar, se manifiesta en nuestra forma de actuar, se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y el escritor a los Hebreos les escribe esta carta precisamente porque ellos estaban descuidando esa parte y no estaban creciendo, no estaban alcanzando esa madurez que ya debían haber alcanzado. Entonces quiero que miremos algunas razones por las que ellos no habían alcanzado todavía, después de tanto tiempo, después de tantos años, por decir así, de transitar en los caminos del Señor, y después de haber recibido tanta enseñanza, de tener tanto conocimiento, no habían alcanzado esa madurez espiritual. Y una de las razones que el escritor a los Hebreos resalta es que no habían alcanzado esa madurez espiritual por su lentitud para oír la palabra de Dios. Esa era una de las razones, su lentitud en oír la palabra del Señor. Y cuando hablamos de oír, no simplemente se refiere a percibir sonidos, sino a permitir que esa palabra que uno oye, esa palabra tale en lo profundo de su corazón, de tal manera que comiencen a producirse frutos en la vida de esa persona. O sea, cuando una persona no es simplemente un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella, esa palabra, hermano, va a revolucionar la vida de la persona. La vida de la persona no sigue siendo la misma después que la persona le da cabida a la palabra de Dios en su corazón. Por eso usted ve que el Señor compara en la parábola del sembrador, compara el corazón del hombre como las diferentes clases de terreno donde cae la semilla. O sea que la respuesta del hombre, la respuesta del ser humano a la palabra no es la misma, ni fuera de la iglesia y tampoco dentro de la iglesia. Porque usted ve que ahí habla de frutos al 100 por 1, y no los frutos al oír la palabra no son los mismos. Uno no puede esperar los mismos resultados de las personas que oyen la palabra de Dios.
Pero cuando hay una persona que su corazón es esa buena tierra y que esa persona de verdad quiere crecer, quiere conocer a Dios, quiere salir del ABC de la vida cristiana, cuando esa persona no quiere navegar solo en las orillas de la vida cristiana, sino que quiere profundizar en su relación con Dios, es una persona que quiere más, que dice: Dios es fuente inagotable, yo quiero más de Dios. Una persona que no se conforma, que anhela cada día, que desea, como dijo el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, cuando en mí hay un anhelo por las cosas de Dios, cuando en mí hay un anhelo por crecer espiritualmente, cuando en mí hay un anhelo por avanzar en la vida cristiana, por profundizar más en mi relación con Dios, por conocer al Dios que se canta en la iglesia, por conocer al Dios del cual se predica en la iglesia. O sea, cuando yo quiero ir más allá, cuando quiero tener una relación profunda con Dios, mi corazón se prepara. Y la palabra de Dios que llega a ese corazón, hermano, produce unos frutos. Y el crecimiento de ese creyente, de esa persona, es un crecimiento muy diferente al de otros. Porque usted ve que ese creyente crece, ese creyente avanza. Y con el paso del tiempo usted se va dando cuenta que es una persona que va adquiriendo una formación, un crecimiento en todas las áreas de su vida, porque le está permitiendo a la palabra entrar en su corazón. Pero si simplemente soy un oidor y no permito que la palabra trabaje en mi vida, pueden pasar los años y en mí no se va a ver el crecimiento que se debe ver. No se va a ver el desarrollo espiritual que debe verse en la vida de esa persona. O sea, Dios nos ha traído para crecer. Dios nos ha traído para que profundicemos en nuestra relación con Él. Dios nos ha traído para que cada día lo conozcamos mejor. O sea, el propósito de Dios es que usted y yo maduremos, crezcamos en nuestra relación con Dios. Entonces, esa lentitud en ellos por oír la palabra los estaba alejando de alcanzar esa madurez espiritual. Mire lo que dice el verso 11 del capítulo 5 de Hebreo. Puede tener su Biblia, por favor, ahí en el pasaje y miramos estos textos. Dice el apóstol o el escritor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. Oiga esta palabra. O sea, el apóstol, el escritor está diciendo, haciendo referencia a todo lo que han hablado anteriormente, y él les dice acerca de esto, o sea, de lo que les he estado compartiendo, de todas las enseñanzas, tenemos mucho, o sea, todavía hay mucho que enseñar, todavía hay mucho que predicar, todavía hay mucho que decir. Y luego dice: y es difícil de explicar. Pero ¿por qué era difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos. Esa palabra hay que subrayarla, tardos. Y eso era uno de los problemas que los estaba llevando a ellos a esa falta de madurez espiritual. Mire que esta palabra tardío, estaba buscando en el diccionario, y es un término que se utiliza cuando algo ocurre o se realiza tarde o después del tiempo señalado. O sea, esta expresión que el escritor a los hebreos utiliza aquí, porque os habéis hecho tardo,
hace referencia a algo que ocurre cuando se realiza tarde o cuando se realiza después del tiempo señalado. Por ejemplo, uno tiene que hacer una diligencia y se le dice el tiempo de hacerla. Pero si uno se descuida, uno no hace las cosas al tiempo señalado. Uno puede hacer las cosas o antes del tiempo señalado o las puede hacer después del tiempo señalado. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, eso estaba sucediendo con ellos. Y mire que aquí hay una palabra que se deriva también de este término y es letargo. Ese letargo espiritual estaba llevando a los hebreos y los estaba llevando a una respuesta demorada, a una respuesta tardía a la enseñanza del Evangelio. O sea, esa falta de disposición en ellos para recibir la palabra estaba impidiendo que ellos, en otros términos, avanzaran en otra lección de la fe, en otra lección de la vida cristiana, en otra lección de su relación con Dios. Es como cuando el profesor, el maestro está enseñando y enseña algo y se da cuenta que los alumnos no lograron captar, no lograron entender la enseñanza, y por lo general ellos preguntaban: ¿está todo claro? ¿Entendieron todos? A veces uno levantaba la mano y decía: profesor, explíqueme esta parte que no la comprendí. Otro decía: yo quedé en las mismas, no entendí nada. Entonces el profesor decía: bueno, vamos a hacer algo, dejemos esto para mañana, entonces nuestra próxima clase, y vamos a reforzar la enseñanza de hoy, porque no podemos pasar a la siguiente lección si no hemos terminado esta. Entonces es una lección que hay que terminar para luego poder pasar. Dice el profesor, ustedes tienen que quedar claros en las enseñanzas, porque es que esta lección les va a ayudar para la otra. Entonces, si no entienden esta, menos van a entender la otra. Entonces tienen que quedar claros, porque si quedan claros en esta lección, esta le va a ayudar para comprender la otra lección que vamos a mirar, que es más compleja. Entonces el escritor les está diciendo que había mucho que enseñarles, había mucho que explicarles, pero dice que era difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y mire que esta verdad no solo se le aplicaba a los hebreos, a los judíos. Esta verdad de no comprender las cosas de Dios también se le aplicaba a los gentiles, porque ellos también habían recibido la revelación de Dios o la enseñanza del propósito de Dios para su vida. Alabado sea el Señor. Y esa enseñanza la habían recibido a través de la verdad que les había sido revelada. Y esa verdad que les había sido revelada era una verdad, una revelación que habían recibido de manera natural o de manera general, porque Dios se ha mostrado y se ha revelado al hombre a través de la verdad revelada, que es su palabra, pero lo ha hecho también a través de la revelación general, que es la creación. O sea, una persona dice, no puede decir que Dios no existe. Amén, porque si no ha entendido esa verdad a través de la palabra, porque no la lee, no la cree, tiene que entenderla a través de la creación.
Tienen que entenderla a través de lo que se ve, por favor. Lo que tenemos hoy no es el resultado de una explosión, un choque, una colisión fuerte. No deja orden, lo que deja es desorden, desbarata, destruye todo lo que se encuentra. Entonces, hermano, es más fácil creer que detrás de todo lo que hay una causa. Y esa causa detrás de las montañas, esa causa que hay detrás de la luna, detrás del sol, detrás de las estrellas, del espacio sideral, esa causa que hay detrás de las hermosas montañas, de las hermosas creación, esa causa es Dios. Dios es la causa incausada. Él es el creador de todo lo que existe. Es más fácil uno decir gracias, Señor, porque tú creaste el sol, la luna, las estrellas, creaste los planetas, creaste todas las cosas. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Pero mire que la humanidad y mucha gente se complica en esto. Y por eso Romanos capítulo 1, aleluya, verso 18 y verso 20, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos capítulo 1, verso 18 al verso 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y cómo le manifestó Dios su existencia al mundo, a la creación, al ser humano? Verso 20: porque las cosas invisibles de Él, lo que no vemos de Dios, lo que no conocemos de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ninguna persona un día va a decir, no, es que Dios esto. No, Dios mostró, Dios se reveló al hombre a través de su revelación general, que es la creación. Porque dice, lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hace visible. O sea, es fácil que una persona pueda decir, Dios existe. ¿Y cuál es esa manifestación de la existencia de Dios? Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Pero usted ve que la humanidad rechaza eso también. La gente busca de una y de otra forma cómo sacar a Dios del plano humano, cómo sacar a Dios de la creación, cómo sacar a Dios de todo lo que existe. Y parece que hay un afán, toda la vida lo ha existido, un afán, una angustia por sacar a Dios de todo, absolutamente de todo. Y se empecina el hombre en negar la existencia de Dios, en decir, Dios no existe, Dios no es real. Esto apareció por esto, esto sucedió por esto, esto se creó por esto. Y ese rechazo, o sea, cada vez que el hombre busca la forma de sacar a Dios de su vida, de sacar a Dios de su agenda, de sacar a Dios de su programa, de sacar a Dios de su revelación, que es la creación, esto no hace sino endurecer cada día más y más al hombre. Porque a medida que el hombre dice Dios no existe, su corazón se endurece más. A medida que el hombre quiere buscarle explicación
el por qué apareció esto, el por qué aquellos, y no tener en cuenta, sin tener en cuenta a Dios, eso hace que su corazón se endurezca, su corazón se torne cada día insensible. Miremos ahí mismo en Romanos, el capítulo 1, leamos algunos textos. Romanos capítulo 1, ahí donde estamos. Aleluya. Vive el Señor. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios por medio de su creación, o sea, debieron darle gloria y no inventar otras cosas para alejar a Dios de sus vidas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. ¿Qué pasó con el corazón? ¿Y qué pasa con el corazón del hombre que saca a Dios de su vida, que saca a Dios de su agenda, que no quiere que Dios haga parte de su vida, de su entorno? Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, y esto es terrible, hermano, mire esa palabra, los entregó. Y si usted lee el verso 26, escucha la misma expresión. Por esto Dios los entregó. Y si mira el verso 28 de Romanos 1, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces mire que cada vez que el hombre trata de negar a Dios, trata de sacar a Dios de su vida, su corazón se endurece más. Y cuando la persona persiste en decirle a Dios, no te quiero, no te necesito, no quiero que hagas parte de mi vida, no quiero que me dirijas, no quiero seguir tu camino, no quiero hacer tu voluntad, no quiero seguir la senda que tú me has trazado, quiero seguir mi propia senda, quiero vivir mi propia vida, quiero actuar a mi manera, no quiero que usted me coloque parámetros, términos. Dios, no quiero seguir su palabra porque su palabra va a condicionar mi vida. Su palabra me va a poner límites, su palabra me va a trazar linderos, su palabra me va a decir qué hacer y qué no hacer. Y yo no quiero esos límites en mi vida. No quiero esos linderos en mi vida. Quiero actuar a mi manera, quiero proceder a mi manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Entrega a la persona. Dice que Dios los entregó. Cuando Dios ve que una sociedad persiste en llevarle la contraria, Dios no se complica. Dios dice, ¿usted quiere seguir ese camino? Listo, entonces Dios lo entrega. Es como si Dios quitara su cerco, esa palabra entregar, hermanos. Es como Dios diciéndole, te quiero evitar la caída, te quiero evitar el fracaso, quiero evitarte la desgracia, la ruina. Pero la persona insiste en seguir ese camino. Llega el momento que Dios dice, está bien, yo respeto su libre albedrío, respeto su decisión. Entonces Dios quita su cerca y entrega a la persona las consecuencias de su pecado, porque el pecado trae consecuencias y trae consecuencias terribles. Claro que el pecado, cuando se presenta, él se presenta inofensivo, se presenta como algo beneficioso, como algo bueno, como algo que no hace daño.
se presenta como algo que educa, que enseña, que lo saca uno del atraso y lo lleva al desarrollo, lo lleva al crecimiento. El pecado no se presenta como un monstruo. Puede venir una calavera detrás de eso, pero ahí le presenta a una mujer bien bonita. Y usted no ve el monstruo que hay por dentro, no ve el veneno, no ve la serpiente que hay por dentro, no ve el asesino que hay por dentro. Usted ve que cuando Satanás logró conquistar y logró de alguna manera llamar la atención de Eva acerca del árbol que Dios le había dicho, no van a comer de él. No van a comer de él. Entonces, porque el día que de él coman van a morir. Van a morir. Y la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles del huerto. Y ella dijo, no, un momento. Se está interpretando mal. De todos los árboles podemos comer, del que no podemos comer es de este. O sea, si habían 1000 árboles, no podían comer solo de uno, podían comer de todos los demás. Pero ese problema nuestro por lo prohibido, hermano. Ay, Padre Celestial. Mire, a uno mientras más le digan no haga tal cosa, más la quiere hacer. Sí, tremendo. 999 árboles, usando la imaginación que sean 1000, ¿no? No eran suficientes. Pero había uno del que no habían probado. Y la serpiente le dice, no, ella le dice, no, de todos los árboles podemos comer, del que no podemos comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comamos de él vamos a morir, le dice la serpiente, corrección. No, ustedes malinterpretaron a Dios. Ustedes entendieron mal a Dios. Morir no. No, Evita, morir no. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, de este prohibido, de lo prohibido, ustedes van a ser más sabios. Ustedes van a tener más conocimiento. Se les va a iluminar más el entendimiento. Ustedes van a salir del atraso al desarrollo. Ustedes van a dejar de ser cavernícolas. Ustedes van a entrar al momento de la luz, de la iluminación. Van a salir de la oscuridad, de la tiniebla. O sea, le presentó el pecado de tal manera que Eva dijo, wow. Y vio la mujer, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable para alcanzar la sabiduría. O sea, Satanás presenta de tal manera lo malo que uno a la larga, si se deja hipnotizar, si se deja hechizar, si se deja embrujar, ¿ah? De tal manera que él le hace y ya usted no. Ya. Esa es una palabra que usa el apóstol Pablo en Gálatas, cuando le dice a los Gálatas, ¿quién nos fascinó para oír otro evangelio? Esa palabra habla de hechizar, habla de embrujar, habla de encantar a alguien de tal manera que usted lo controla absolutamente. Y sí, cuando ya ella cayó bajo ese encanto de la serpiente, bajo ese encanto del pecado, porque el pecado se presenta como un encanto. El pecado se presenta como algo bueno. El pecado para esta carne es agradable.
se convierte en una codicia, en algo bueno, en algo agradable para alcanzar la sabiduría. Y comió. Pero lo que podemos ver es que la reacción no fue inmediata, porque faltaba que comiera otro. Y ese era Adán. El trabajo no estaba hecho completo. Entonces la serpiente trabajó a Eva, y ahora Eva con más facilidad se le acerca a Adán y comió del fruto. Y luego, cuando ya se dan cuenta de su triste condición, Dios le dice a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella dice: la serpiente me engañó y yo comí. Se habían dado cuenta que el pecado sí era mortal, era dañino, era perjudicial, les iba a robar la comunión con Dios, iba a matar su vida espiritual, los iba a alejar de esa comunión con Dios. Pero cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es lo que sucede cuando la persona persiste en llevarle la contraria a Dios y en hacer su voluntad. Dios quita su cerco de protección. Si una sociedad le dice a Dios: Dios, no quiero su palabra, yo lo que quiero es casarme con otro hombre, porque Dios dijo: usted tiene que casarse con una mujer. No, yo quiero casarme con otro hombre. Pues Dios quita su cerco y pues haga lo que quiera, caso. Dice entonces: no, yo quiero casarme con otra mujer. Dice: ya no hay problema, usted persiste en eso, entonces quita su cerco. Estréllense. No, yo me quiero casar es con un perrito. Cásese con el perrito entonces. Me voy a casar mejor con una vaca. Cásese con una vaca. Y dice: y profesando ser sabios se hicieron necios. Hoy uno escucha una cantidad de cosas que uno dice: Padre Celestial, este es el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo de locos, hermanos. ¿Sí? Ay, Dios. Digo, Padre Celestial. Y una cantidad de cosas. Miraba un documental que día de una persona que tomaba el excremento de las vacas y se lo untaba todo, se bañaba todo en ese excremento, todo. Porque la enseñanza que tenían era que eso era una espiritualidad total. Y era estar más cerca de alcanzar esa comunión. Y uno mira al Padre Celestial. Tremendo. Y así está el mundo en el que vamos. Y cada día sucederán cosas tremendas. Porque si uno se sale de la palabra, hermano, ay Dios nos ha dejado sus límites. Entonces, mire que este pasaje, este punto que hemos mirado, le recuerda al creyente que si no nos apropiamos de la verdad del Evangelio, si no permito que la palabra haya cabida en mi corazón, esto va a crear un rezago serio en el progreso de mi crecimiento espiritual. Esto me va a llevar a esa incapacidad de crecer y de entender propósitos que Dios tiene con mi vida. O sea, si no me dispongo a abrir mi corazón a Dios y a permitirle a la palabra hacer su obra en mi vida, no voy a entender lo que Dios va a hacer conmigo más adelante. No voy a tener claro qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida si en el ABC de la vida cristiana ahí me quedo. Si no avanzo, si no salgo de las orillas espiritualmente hablando, no voy a poder ver la gloria de Dios en mi vida y no voy a poder entender a plenitud lo que Dios quiere hacer conmigo. Y qué bueno es cuando uno está definido y cuando uno está claro y cuando uno sabe en quién ha creído
cuando uno sabe para dónde va, cuando uno sabe por qué está en la iglesia. Qué bueno que yo sé por qué estoy aquí. ¿Por qué está en el culto? Yo, porque los domingos hay que ir en la mañana al culto. O sea, cuando uno está claro, cuando uno tiene una claridad total del por qué hace las cosas, o sea, no porque me obligan, no porque me presionan, no, es porque tengo una claridad, entiendo con libertad la palabra, el propósito de Dios es este para mi vida. Y cuando usted entiende la palabra y entiende el propósito de Dios en su vida, a usted no hay que empujarlo, a usted no hay que decirle, ve, haga esto, conságrese, vaya a la iglesia, ore, estudie la palabra. No, eso ya es parte de su vida. Eso se convierte en parte de su ADN espiritual. Usted sabe que eso lo necesita como el cuerpo necesita la comida. Usted necesita buscar a Dios, necesita orar, necesita estudiar la palabra, necesita congregarse, porque eso es lo que lo va a llevar al crecimiento y al desarrollo espiritual. Bendito sea el Señor. Y no es arrastrado tampoco por cualquier viento de doctrina. Usted se convierte en un creyente sólido doctrinalmente. No lo embolatan, no lo enriedan. No viene alguien a decirle, lo que pasa es que usted no tiene alma. ¿Ah, sí? Sí, usted no tiene alma. Ay, hombre. Ya, y ahí queda. Y llega desalmado el hermano a la iglesia y queda confundido y ya no vuelve y va uno a buscarlo. No, pastor, es que en los 30 años que llevo a estar en la iglesia, hasta ahora encuentro a alguien que me dice que no tengo almas y me preguntó que si yo tenía alma, ¿dónde estaba el alma en mí? Y yo no sé. Levante la mano el que tiene alma. Levante la mano el que sabe dónde está su alma. ¿De qué se compone su alma? Se le dice, ¿usted tiene alma? Sí. ¿Y de qué se? A ver, explíqueme eso. ¿Qué le va a decir? No, pues que yo tengo alma, sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? Pues que yo tengo alma, sí, pero ¿qué es el alma? Pues que yo tengo alma. No, ya me dijo que tiene alma, pero ¿dónde? Porque a mí me lo dijeron. Y me pusieron a saltar matones en ese tiempo. Yo dije, ¿verdad? ¿Y dónde la tengo? Si usted me pregunta, yo le digo, y por la palabra, tranquilo que un día de esto vamos a mirar esa parte también. Pero mire que es importante. Si no vamos si no vamos a permitir que la palabra penetre en nuestro corazón, hermano, cualquier cosa nos puede desubicar mañana. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, ellos no habían alcanzado esa madurez espiritual por no haber aprovechado bien el tiempo. Primero, por su lentitud para oír la palabra, y segundo, por no haber aprovechado bien el tiempo. El mismo verso 12 y 13 que hemos leído, mire lo que les dice, porque debiendo ser ya, ahí está hablando de tiempo, porque debiendo ser ya maestros, ¿qué les dice? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aleluya. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niños. Mire que él les está diciendo que con el tiempo que ellos llevaban y con la formación, la enseñanza del evangelio,
que les había sido transmitida con tanta claridad, ya con ese tiempo y con esas enseñanzas, se esperaba que ellos hubieran madurado, hubieran crecido. O sea, se esperaba que fueran más bien ya maestros de la palabra después de tanto tiempo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Vive Cristo para siempre. Entonces, y Él les dice eso. Mire que los judíos, ellos estaban instruidos en la ley y se sentían muy orgullosos porque enseñaban la ley, enseñaban la palabra. Pero el escritor les está diciendo que en realidad la gran mayoría de ellos no habían entendido, aunque predicaban el evangelio, pero no habían entendido sus verdades. Uno puede ser un buen predicador del evangelio y trazar muy bien la palabra y no creer en esa palabra que predica y traza. Seguro. O sea, uno puede hablar del evangelio y no creer en él. Yo puedo trazar muy bien la palabra y explicar muy bien la palabra y no creer en eso que estoy explicando. Eso estaba pasando con ellos. Él les está diciendo que ellos se sentían orgullosos de enseñar la ley, de enseñar la palabra, pero en realidad ellos no habían entendido sus verdades y no se habían apropiado de ellas. Porque si se hubieran apropiado de la palabra, si hubieran de verdad entendido y hubieran creído lo que predicaban, eso hubiera afectado su vida y hubiera afectado su conducta y hubiera afectado su forma de vida. Hermanos, si yo creo lo que predico, eso tiene que afectar mi vida. ¿Cómo espero yo que la palabra lo afecte a usted, produzca algo en su vida cuando en mí no produce nada? Cuando yo no siento ni cosquilla cuando estoy predicando la palabra, cuando la palabra no ha ministrado a mi vida. Mire, un consejo: nunca predique algo que usted no lo sienta, algo que no toque la fibra de su vida. Porque si lo toca en el momento en que usted lo está estudiando, lo va a seguir tocando cuando usted lo esté predicando. Usted va a sentir, líder, que esa palabra va a correr por su ser, va a correr por su interior, va a correr por su vida. Usted se va a dar cuenta que esa palabra va a trabajar primero en su vida. Si no produce nada en su vida, no la predique, no la enseñe, porque eso no va a bendecir a otro, eso no va a ayudar a otro, esa palabra no va a tocar a otro. Pero si la palabra ha tocado su vida, predíquela con libertad, porque esa palabra va a tocar a alguien, va a ministrar a alguien, va a bendecir la vida de alguien. Los que de alguna manera colaboramos en la iglesia, colaboramos y damos un consejo de la palabra, uno tiene que dejar que esa palabra primero le haya ministrado a uno. Y si no me ministra, yo no la predico. Y la archivo y la dejo ahí, y después vuelvo y le doy un toquecito a ver si me ministra. Y si no me ministra, la sigue dejando ahí. Imagínese hablar uno de algo que uno no crea. Hablar uno algo que uno no sienta. Que uno no esté siendo edificado con eso. Que uno no esté siendo ministrado. Voy a dar la palabra y voy a mandarla así a ver si le cae al hermano fulano. Nunca haga eso. Nunca utilicemos el púlpito como una trinchera para decirle al hermano el descontento que tengo con él, el desagrado que tengo con él. Eso es faltarle seriedad al evangelio.
Eso es irrespetar la palabra. Eso es irrespetar a Dios. Dios se desagrada de eso. Hermano, yo tengo que permitir que la palabra trabaje en mi vida. ¿Por qué? Porque al igual que usted, yo necesito de Dios. Yo necesito ser salvo. Yo necesito acercarme al Señor. Entonces, cuando una palabra trata conmigo y me dice: Mario, corrija esto. Esto está mal en su vida. Esto usted, hermano, yo digo amén. Qué bendición y amén. Gracias, Señor. Y eso lo puedo compartir. Bendito sea Dios. Miren lo que dice Romanos, capítulo 2, verso 17 al verso 23. O sea, ellos no habían entendido las verdades del Evangelio, porque no se habían apropiado de ella ni las habían aplicado a sus vidas. O sea, la enseñaban con facilidad, la transmitían, pero en ellos no había hecho nada esa palabra. Romanos 2, verso 17 al 23. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo que es bueno y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, hasta ahí, maestro. Pero había hecho esa palabra, eso que enseñaban, ¿había causado algún efecto en ellos? Por lo que sigue de ahí en adelante, no, hermano. Enseñaban algo que no vivían. Enseñaban algo de lo cual ellos no se habían apropiado. Enseñaban algo que no había hecho ningún efecto en la vida de ellos. Y mire lo que dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ya, la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tremendo, hermano. Tremendo. O sea, uno se puede condenar con lo mismo que uno enseña. Uno se puede condenar con lo mismo que uno predica. Uno se puede condenar con lo mismo que uno le transmite a otro. Cuando uno no vive, cuando uno no acopla su vida a esa enseñanza, cuando uno no permite que esa palabra que uno le está transmitiendo a otro también ministre a la vida de uno. Mire esto: el conocimiento sin obediencia no contribuye al crecimiento espiritual de una persona. Crecimiento, el conocimiento sin obediencia no contribuye al crecimiento espiritual de una persona. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no la obedezco, hermano, eso no me va a llevar al crecimiento. Eso no me va a llevar a la madurez espiritual. No es el conocimiento lo que me va a llevar a una vida diferente. No es el conocimiento lo que va a hacer de mí mejor persona. No es el conocimiento lo que va a hacer de mí un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo, un mejor compañero. Porque a veces mientras más conoce uno, más malo se vuelve.
A veces mientras más conoce uno, más terrible se vuelve el conocimiento. Lo que hace es pulirlo para hacer el mal con conocimiento y con educación. Porque antes hacía lo malo sin conocimiento, pero ahora hace lo malo, pero lo hace de manera refinada, porque ahora tiene conocimiento. Ahora sabe cómo ocultar mejor el mal por el conocimiento que tiene. Sabe cómo manejar las cosas y cómo hacerle ver a los demás que lo que está haciendo está bien, y dice: ah, qué conocimiento el que tengo. Hermano, el conocimiento no lo hace a uno mejor persona. Es el permitir que eso que conozco, si hablamos de la palabra, es permitir que esa palabra que conozco penetre en mi corazón. Eso es lo que me va a cambiar. Eso es lo que va a revolucionar mi vida. Eso es lo que va a marcar un antes y un después en mi vida. Cuando yo aplico mi corazón a la palabra, cuando yo obedezco la palabra, cuando yo abro mi corazón a la palabra y me someto a la voluntad de Dios, bendito sea el Señor, hermano, eso va a ministrar. Ellos habían sido enseñados durante tanto tiempo, habían conocido, estos hermanos hebreos, la verdad del evangelio, que el apóstol le dice: ustedes, en vez de estar uno otra vez comenzando desde el inicio a enseñarles cosas básicas, ustedes ya deberían estar enseñando a otros. Ustedes ya deberían ser maestros. Ustedes deberían ser ya maestros, debían ser personas, hombre, que ayudaran a otros, que le dieran un consejo basado en la palabra a otros, que animaran a otros. Pero a veces hay creyentes en la iglesia de años y nadie les puede acercar porque lo desaniman de una vez. O sea, no, siempre viene el hermano afligido, hermano. No, hermano, eso no. Eso, si usted no es capaz, no vuelva más. Eso para que uno bregar con lo que uno no puede. Yo soy tajante con la palabra, vea, eso si usted no puede, no vaya a descarríe, no vuelva por aquí. Que Dios nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el conocimiento sin obediencia no contribuye al crecimiento espiritual de una persona. Amén. Pregunto, ya estamos terminando. ¿Qué está sucediendo con su vida, con su crecimiento espiritual, con el paso de los años? Pregúntese: ¿cuántos años llevo en el evangelio? ¿Y qué está pasando en mi vida? Ahí me está diciendo el apóstol: usted debería ser ya un maestro. Usted debería ser ya un maestro. Usted debería tener ya tal madurez espiritual que se le pudiera confiar a otros para que usted los enseñara. No tanto explicarle un pasaje bíblico, porque estamos hablando ya que el conocimiento sin obediencia no sirve. Porque sí, hay personas que, Padre Celestial, usted se quita el sombrero delante de ellos. Está hablando qué ha pasado con mi vida, qué ha sucedido con mi carácter, con mi conducta, con mi comportamiento, con mi relación con Dios. Estoy creciendo con el paso del tiempo, soy un mejor cristiano, soy una mejor persona. O sea, ¿qué está sucediendo en mi vida con el paso del tiempo? Y quiero terminar. El verso 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. O sea, en tercer lugar, el plan perfecto de Dios es que alcancemos la madurez espiritual. Eso es lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de usted. Esta palabra madurez que encontramos aquí en el verso 14, en griego se traduce perfección. O sea, está hablando de llegar a ese nivel espiritual que Dios quiere que lleguemos. O sea, desde que usted y yo llegamos a la iglesia, Dios espera nuestro crecimiento, hermano. Dios espera mi crecimiento, Dios espera su crecimiento, Dios espera que lleguemos a esa madurez. Mire Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Aquí está esa palabra madurez, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, es tiempo ya de crecer, de avanzar. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. O sea, el escritor dice que los que han acudido a Cristo por la fe y llegan a esa madurez espiritual, se desarrolla en ellos un discernimiento, hermanos. O sea, cuando uno se preocupa por crecer, esa palabra lo va capacitando a usted y lo va preparando a tal grado que usted va llegando a esa capacidad de discernir las cosas, de conocer las cosas, de saber las cosas. Esa misma formación que la palabra le ha ido dando con el paso del tiempo y eso que usted ha ido guardando en su corazón, lo va a ir puliendo de tal manera que el escritor, alabado sea el Señor, dice que esas personas que han alcanzado la madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos. O sea, cuando le permito a la palabra entrar en mi corazón, mis sentidos se ejercitan, mis sentidos se pulen, mis sentidos se capacitan. O sea, hay una formación espiritual, hay una solidez, hay una estabilidad, hay una firmeza en la vida de ese creyente. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, que esa persona es capacitada en el discernimiento del bien y del mal. Tremendo, hermano. O sea, por esa misma formación y madurez que ha recibido de la palabra, recibe ese discernimiento. Sus sentidos se capacitan. Se capacitan a tal grado, hermanos, que disciernen el mal donde no se ve. Tremendo. Y disciernen el bien donde no se ve. Qué bueno es Dios. A esa madurez es que Dios quiere que lleguemos. Mire, el plan perfecto de Dios para el cristiano, para los amigos que no lo conocen, es que lo puedan conocer y puedan crecer en su relación con Él hasta que lleguen a la madurez espiritual. Bendito sea el Señor. Cuando uno está creciendo, hermano, otros se benefician de ese crecimiento, porque usted llega a un nivel donde ya usted puede enseñar a otros, puede ayudar a otros, puede bendecir a otros, puede convertirse en una inspiración para otros. Me acuerdo de una hermanita que teníamos en la iglesia, en una iglesia de la ciudad de Cúcuta, que pastoreaba. Ya era una anciana de años, de esas hermanitas pioneras en la obra del Señor en Cúcuta.
Y me acuerdo que llegaron algunos a confundirla doctrinalmente y le hablaban de una cosa, le decían, vea, es que en griego esto, es que en hebreo esto, es que en arameo esto, es que en latín esto significa que en latín no son esto, sino que está, bueno, una cantidad de cosas. Ya se cansó ella tanto rato y lo tocó y le dijo, vea papito, yo no sé de hebreo, no sé nada de griego, no sé de latín, no sé de arameo. A veces ya hasta los textos de la Biblia se me están olvidando. Pero al Dios de esta Biblia lo conozco muy bien. Lo conozco muy bien. Antes de que usted naciera, papito, yo conocí a ese Dios al cual usted no conoce, no entiende, porque habla unos disparates. Papito, ¿usted ha oído la voz audible de ese Dios de la Biblia? No, yo sí. Y comenzó, hermano. Terminó fue ya haciendo la oración ella por el muchacho. O sea, desconozco tantas cosas. Conocimiento me falta muchísimo. Pero conozco al Dios de la Biblia. Conozco al Dios de la Biblia. Como dijo el apóstol, yo sé en quién he creído. ¿Qué está pasando con nosotros con el paso del tiempo? ¿Estamos creciendo o estamos menguando? El paso del tiempo, como lo he dicho en otras ocasiones, con nosotros puede ser o provechoso, o el paso del tiempo nos puede estar deteriorando. Por ejemplo, a Judas el paso del tiempo lo convirtió en un traidor y en una persona que estuvo dispuesta a vender a su maestro. Que Dios nos ayude. Y esa es una respuesta muy personal. ¿Qué está pasando conmigo con el paso del tiempo? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de persona soy? ¿Soy mejor que lo que era hace años atrás o no lo soy? Y eso me debe llevar a mirar si estoy avanzando en esa madurez o me he estancado. Y debo hablar con Dios y decirle, Señor, ayúdame. Vamos a estar de pie, por favor. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Hable con Dios. Dígale al Señor que ayude su vida. Que nuestro anhelo, su anhelo, mi anhelo es crecer. Es que Dios pueda cumplir su propósito en mi vida. Es que pueda alcanzar esa madurez, esa formación, ese conocimiento no solo intelectual de Dios, ese conocimiento en mi espíritu, en mi alma, que yo pueda conocer al Dios de la Biblia. Oh, que yo pueda sentir al Dios de la palabra. Que su presencia sea una realidad poderosa en mi vida.
Quita todo estancamiento de mi vida, Señor. Permíteme crecer, por favor. Permíteme alcanzar esa madurez espiritual. Que mis sentidos puedan ser ejercitados por tu palabra para discernir el bien y el mal en mi vida, Señor. Oh, aleluya. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a madurar como personas, como esposos, como esposas, como padres, como hijos. Ayúdanos a madurar, Señor, como cristianos, como tus seguidores. Ayúdanos, Padre Celestial, a bogar mar adentro, a salir de las orillas espirituales, a renunciar a todo letargo, a toda indiferencia, a todo adormecimiento espiritual, a levantarnos de todo sueño profundo, Señor, a sacudirnos del polvo, de la tibieza, de la indiferencia, del conformismo, a permitirle a tu palabra, Señor, entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, a formarnos, a capacitarnos, a convertirnos en instrumentos de honra, en instrumentos que glorifiquen tu nombre y sean de bendición para otros, Señor. Aleluya. Hable con Dios, hermano, con sus propias palabras. Dígale: ayúdame. Usted mejor que nadie sabe si está creciendo o ha dejado de crecer. ¿Qué ha pasado con su vida con tantos años? Su fe, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Anhela todavía, desea los atrios de Jehová? ¿Anhela la presencia del Espíritu en su vida? Aleluya.